Este video corresponde a la disección del miembro torácico del equino. Para la disección de la región del cuello se había expuesto el miembro torácico hasta la articulación del codo, de esta manera. Ahora se debe continuar hasta la región de la mano. Para esto incide la piel medial del antebrazo hasta alcanzar el carpo. Después debe reflejar la piel en dirección distal. Tenga cuidado de no comprometer la vena cefálica en su trayecto superficial. En este ejemplar ya se ha seccionado la vena cefálica. Se puede aún observar su desembocadura en la vena yugular externa. Después de reflejar la piel, encontrará la fascia profunda del antebrazo, que es muy desarrollada, y se continúa en la fascia dorsal y palmar de la mano, en las que destacan los retináculos extensor y flexor. La musculatura extrínseca forma la cintura escapular muscular, que tiene un plano superficial y otro profundo. El plano superficial incluye el músculo trapecio, con sus porciones cervical y torácica, que como se ve, se insertan en la espina de la escápula. El músculo esternocefálico, que en el caballo se denomina músculo esternomandibular. El músculo brachiocefálico, con sus porciones cleidobraquial y cleidocefálica. Esta última en el caballo se denomina músculo cleidomastoideo. El músculo homotransverso, que en esta especie está fusionado con el brachiocefálico, más propiamente con la porción cleidocefálica. Esta cinta muscular común ha sido desinsertada para facilitar la abducción del miembro. El músculo dorsal ancho, que se inserta en el húmero. Y el músculo pectoral superficial, que constituye la protección ventral del hueco de la axila. Tiene una porción descendente de ubicación craneal que se origina en el manubrio del esternón y se inserta en la cresta del húmero, y una porción transversa más caudal que nace en el esternón y en los 6 primeros cartílagos costales y se inserta en la articulación del codo y se difunde por la fascia del antebrazo. Existe también el plano profundo, como se ha dicho, que incluye el músculo romboides con sus porciones cervical y torácica, el músculo serratoventral con sus porciones cervical y torácica, el músculo subclavio, que discurre desde los cartílagos costales primero a cuarto para insertarse en el epimicio del músculo supraespinoso. Es el límite craneal de la musculatura de la zona escapular. El músculo pectoral profundo, también llamado ascendente por su trayecto, se origina lateralmente en el esternón, en los cartílagos costales y las costillas, y se inserta medialmente en el tubérculo menor del húmero, así como lateralmente en el tubérculo mayor. Puede distinguir el músculo supraespinoso y el infraespinoso. El primero se origina en el cartílago de la escápula, su borde craneal y la espina de la escápula, así como en la fosa supraespinosa. Pasa sobre la articulación del hombro y se inserta en los tubérculos del húmero. El músculo infraespinoso, de ubicación más caudal, está cubierto parcialmente por el músculo deltoides. Se origina en la fosa infraespinosa y en la espina de la escápula, cruza la articulación del hombro y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. El músculo deltoides tiene un único vientre en esta especie, se origina en la espina y el borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Debe separar este músculo en su origen y reclinarlo en dirección cráneo-ventral para exponer el hiato axilar. Finalmente, el músculo redondo menor, que es pequeño. Se origina en el borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad para el redondo menor del húmero. Una vez desinserte el músculo deltoides, podrá observar más claramente los tendones de los músculos infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. También debe diseccionar el paso del nervio axilar, que discurre desde su posición medial en el hueco de la axila hasta una posición lateral en el denominado hiato axilar. En esta posición también debe diseccionar los vasos circunflejos humerales caudales.
Si corta los tendones de inserción del músculo infraespinoso y del músculo redondo menor, podrá acceder a la cápsula articular de la articulación del hombro. Si la abre, podrá apreciar el cartílago articular que cubre la cabeza del húmero. Pase ahora a la región del brazo y diseccione. El músculo braquial, de trayecto espiral, que se origina en la cara caudal del húmero, discurre lateralmente por el cuello del húmero y el surco para el músculo braquial cruza la cara flexora de la articulación del codo y se inserta medialmente en la tuberosidad del radio. El músculo bíceps braquial se extiende a lo largo de dos articulaciones, la del hombro y la del codo. Se origina en el tubérculo supraglenoideo, transita sobre las caras craneal y medial del húmero y se divide en dos ramas a nivel del codo. Una se inserta en la tuberosidad del radio, y esta es la inserción principal, mientras la otra alcanza la parte proximal del cúbito y la diáfisis radial mediante una aponeurosis. También el músculo tríceps braquial está constituido por tres cabezas, una medial que no se aprecia en esta vista, una lateral que se origina lateralmente en el húmero y una larga que proviene del borde caudal de la escápula. Las tres cabezas se insertan en el olecranon. El músculo anconio cubre caudalmente la fosa del olecranon. Su trayecto desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el tubérculo del olecranon está cubierto por las cabezas del tríceps braquial. Finalmente, el músculo tensor de la fascia del antebrazo cubre medialmente al tríceps braquial. Es una lámina delgada que se origina en el borde caudal de la escápula y en el músculo cutáneo del tronco y se irradia en la fascia del antebrazo. Debe desinsertar la cabeza lateral del músculo tríceps braquial para observar en el hiato radial el trayecto del nervio radial. Él discurre casi paralelamente a la cara caudal del húmero y se divide, luego de emitir los ramos musculares para el músculo tríceps braquial, en un ramo superficial de función sensitiva, que no se pudo conservar en este caso, y uno profundo para la inervación de los músculos extensores del antebrazo. También podrá observar vasos que discurren cerca del nervio, la arteria y la vena colateral radial. Para acceder al hueco de la axila debe desinsertar los músculos pectorales. Separa las distintas porciones y reclínalas ventralmente hasta su origen en el esternón y las costillas. Retire la fascia axilar y el tejido conectivo del hueco de la axila para acceder al plexo vasculonervioso braquial. Aquí se encuentran estructuras que inervan, irrigan y drenan la musculatura del miembro, de la cintura escapular y de la pared lateral del tronco, así como la piel de la región. Entre los músculos escalenos medio y ventral verá aparecer las raíces del plexo nervioso braquial. También observará la vena y arteria axilares, con algunas de sus tributarias y ramificaciones. Asimismo, encontrará los linfonodos del linfocentro axilar, que recibe la linfa de las porciones distales y proximales profundas del miembro torácico, así como de la porción lateroventral del tórax. Los nervios del plexo braquial son el nervio supraescapular, que está acompañado por la arteria homónima, discurre en sentido medio lateral entre los músculos subescapular y supraespinoso, e inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso. Para la región subescapular existen varios nervios subescapulares que inervan el músculo subescapular. El nervio axilar, que inerva los músculos redondo mayor, redondo menor y deltoides, y colabora con la inervación del brachiocefálico. Discurre en sentido medio lateral y emerge en el hiato axilar. El nervio músculo cutáneo aparece caudalmente al nervio supraescapular. Algunas de sus fibras se funden con las del nervio mediano. Una parte de estas fibras rodea la arteria axilar, por lo que se le denomina colectivamente como asa axilar. Este nervio presenta dos ramos, uno puramente muscular y que es más proximal, inerva el músculo coracobraquial y bíceps braquial, mientras el otro ramo más distal es muscular y sensitivo, y se encarga del músculo braquial y de la piel medial del antebrazo. El nervio radial es una estructura gruesa, la más desarrollada del plexo braquial.
A este nervio le corresponden todos los músculos extensores del miembro excepto los de la articulación del hombro. También inerva la piel lateral del antebrazo con un ramo superficial. El nervio mediano tiene una amplia asociación con el nervio cubital. Su responsabilidad es inervar el músculo flexor carporradial, el músculo pronador redondo y conjuntamente con el nervio cubital, los flexores digitales y otros músculos de los dedos. El nervio cubital aparece más caudalmente, además de la inervación de los flexores digitales y otros músculos digitales que realizan conjunto con el nervio mediano, se encarga del músculo flexor carpocubital y emite un ramo cutáneo, denominado nervio cutáneo caudal del antebrazo, para la inervación sensitiva de esa zona. Los nervios pectorales craneal y caudal discurren desde el plexo en sentido ventral para inervar respectivamente a los músculos pectoral superficial y subclavio y pectoral profundo. Los nervios torácicos finalmente son 4. El tóraco dorsal, que pasa por el músculo redondo mayor y alcanza el dorsal ancho. El torácico lateral, que inerva el músculo cutáneo del tronco, y el territorio cutáneo caudal al miembro torácico en conjunción con otros nervios del tronco. El torácico largo, que inerva la parte torácica del músculo serratoventral sobre el que discurre, y el nervio tóraco ventral, ya descrito como nervio pectoral caudal. Ahora identifique la musculatura medial del hombro y el brazo. El músculo subescapular se origina en la fosa subescapular, que ocupa ampliamente y se inserta en el tubérculo menor del húmero. La cabeza medial del músculo tríceps braquial, que discurre desde la cara medial del húmero hasta el olecranon. El músculo coracobraquial, que se extiende desde la apófisis coracoides en la cara costal de la escápula hasta el húmero, donde se inserta distalmente a la tuberosidad del redondo mayor. También, en esta vista se puede observar el músculo tensor de la fascia del antebrazo. Finalmente, el músculo redondo mayor discurre desde el ángulo y el borde caudal de la escápula hasta la cara medial del húmero, y se inserta en la tuberosidad del redondo mayor. Sin embargo, se puede apreciar mejor desde la vista lateral, asociado a la cabeza larga del tríceps braquial y al músculo dorsal ancho. Finalmente debe diseccionar las estructuras musculares y tanto nerviosas como vasculares del antebrazo. Sobre la cara lateral del antebrazo encontrará los músculos extensores, que tienen su origen en el epicóndilo lateral del húmero, y bueno, los que extienden la articulación del carpo se insertan en el hueso metacarpiano, mientras los extensores digitales lo hacen en las falanges. Este trayecto es similar en los músculos flexores, que aparecen en la cara medial, excepto porque estos se originan en el epicóndilo medial del húmero. Los músculos extensores son, en sentido cráneo-caudal, músculo extensor carporradial, músculo extensor digital común, músculo extensor digital lateral y músculo extensor carpocubital. Si se desinsertan los músculos extensores en su origen y se les reclina, se puede observar el trayecto del ramo profundo del nervio radial. Continuamos la disección de la cara medial del antebrazo. Vamos a observar en esta región los músculos flexores de la región del antebrazo, que aparecen caudalmente al voluminoso músculo extensor carporradial. Y bueno, para ubicarnos acá tenemos el radio. Entonces estos músculos son, de craneal a caudal, el músculo flexor carporradial, acá el músculo flexor carpocubital, el músculo flexor digital superficial y el músculo flexor digital profundo, que tiene, como se ve, 1, 2 y 3 cabezas, que serían la cubital, la humeral y la radial. Hemos seccionado aquí las cabezas o los orígenes
de los músculos flexor carporadial y flexor carpocubital para evidenciar diferentes estructuras vasculares y nerviosas. Entre ellas se puede ver aquí el plexo vasculonervioso braquial, que incluye, como se ve, la arteria braquial, la vena braquial y el nervio mediano. También en esta región anatómica podemos encontrar el trayecto antebraquial del nervio cubital.